Hoy retomamos un tema que el pasado lunes tocamos un poquito, neuronas espejo, con nuestra psicóloga de cabecera Jennifer Martínez y sobre todo su papel importante en el aprendizaje. Así que vamos a retomar este tema. Saludamos ya a Jennifer Martínez de Clínica Nerin. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Josué. ¿Qué tal estás? Bienvenida de nuevo. Decimos que retomamos porque nos dio tiempo a contar un poquito de qué van estas neuronas espejo, ¿no? Y la importancia que tienen, pero no lo cerramos completamente, con una reflexión importante en unos momentos como los actuales en los que muchos niños están volviendo a clase en una situación de seguridad sanitaria, pero también hay padres que se plantean el que los niños estudien en casa dentro de las posibilidades, ¿no? Por un cierto miedo al virus. De cualquier manera, para contextualizar, Jennifer, a los oyentes, exactamente qué son estas neuronas espejo tan importantes, sobre todo también, por ejemplo, quién las descubrió, que eso también tiene su interés. Pues mira, las descubrió Giacomo Risolati, que no sé si me sale el nombre. Es un neurocientífico italiano que lideró un grupo de investigación en la Universidad de Parma, en Italia. El caso es que estudió el comportamiento de los macacos y descubrió que cuando estos macacos comían cacahuetes y se activaban unas neuronas en concreto en el área motora, y que cuando estos observaban a otros macacos comer cacahuetes, podían sentir, se encendían las mismas neuronas que se encendían cuando él comía esos cacahuetes, llegaron a la conclusión de que podía sentir lo mismo que él experimentaba cuando comía ese cacahuete, ¿no? Con lo Entonces cual intentaron acciones, llevarlo... ¿no? Dime. Sí, con lo cual repetían acciones. Sí, repetían esas acciones. Intentaron llevarlo al área emocional y vieron que también este comportamiento se repetía. Uh-huh. Y también intentaron llevarlo, dijeron, bueno, pues si en los macacos se observa esto, en los seres humanos también, y descubrieron que efectivamente se repetía este patrón de comportamiento. Uh-huh. Entonces llegaron a estas neuronas espejo, que lo que hace es que nosotros podamos sentir o experimentar lo que otras personas realizan. Pero claro, tiene que haber un aprendizaje previo, porque si no, esas neuronas espejo no se activan. Lo único que se activa es que nosotros podamos repetir ese patrón de comportamiento. No sé si me estoy explicando. ¿Podría tener algo que ver, Jennifer, estas neuronas espejo con eso que ocurre a veces cuando uno ve bostezar a otra persona enfrente y de repente tú bostezas aún no teniendo sueño o sin querer, ¿no? Porque es eso que estamos viendo lo repetimos por esas neuronas espejo. Sí, de hecho, no sé si habéis visto alguna vez o habéis intentado sacarle la lengua a un bebé recién nacido y que éste lo repita. O sea, nosotros aprendemos por imitación. Entonces, si nosotros vemos un comportamiento, nosotros lo repetimos. Lo que pasa es que la experiencia hace que lo entendamos, lo asimilemos. Uh-huh. Si yo veo a alguien llorar, puedo experimentar esa emoción porque previamente he experimentado ese lloro. Uh-huh. Si yo veo a alguien que se ha caído, puedo sentir incluso ese dolor porque previamente yo también me he caído. Uh-huh. Entonces siempre tiene que haber un aprendizaje antes, ¿no? Uh-huh. En cierto modo, sí, estas neuronas espejo lo que promueven es el aprendizaje, también la empatía con el otro, ¿no? En cierto modo somos seres sociales que vivimos con otros congéneres. La empatía viene después. Yo voy a poder planificar o puedo prever un comportamiento si yo lo he experimentado antes. Es lo que estaba diciendo antes, que yo puedo imitar a una persona saltar, pero a lo mejor no entender por qué lo está haciendo. Pero en el momento que yo sepa la utilidad de ese salto o de esa emoción o de un sentimiento, podré darle un significado. Por eso quería hablar de esto, porque es súper importante que los peques hoy día vayan al cole, porque ahí tienen un abanico amplio de aprendizaje. No, van a estar observando a otros niños, van a observar a profesores, tienen un abanico tan grande de experiencias a aprender que no lo van a tener encerrados en casa. Uh-huh. La probabilidad bueno, nosotros somos seres sociales por naturaleza y la felicidad viene cuando lo compartimos en sociedad. Si nosotros nos quedamos solos en casa,
pues las probabilidades de desarrollar psicopatologías pues son bastante altas. Luego, la importancia del comienzo del colegio es fundamental. Yo quería hablar de esto sobre todo pues porque como madre he experimentado el miedo de decir, jolines, con el COVID, ¿cómo voy a llevar a los niños, no? Pero es que es tan importante llevarlos al colegio y bueno, también ver las medidas que están tomando, que son fantásticas, al menos hablo por el colegio en el que van mis hijos. Yo, vamos, no lo pondría nunca en duda. Uh-huh. Y desde luego que, bueno, también estuve leyendo que en los países nórdicos, lo digo a lo mejor para aquellos colegios que están juntando clases, hay países nórdicos que lo que están haciendo es sacar a los niños al campo. Entonces ahí como hay más espacio, están al aire libre y hay más espacio entre ellos, con lo cual pues es fantástico que puedan dar las clases al aire libre. A mí me parece fantástico. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que muy interesantes reflexiones sobre cómo enfocar este asunto y sobre todo también en cierto modo respondiendo, ¿no?, a padres, madres que ante ese miedo incluso se plantean el educarles en casa o no llevarles directamente, aunque eso obviamente también tiene sus consecuencias para los chavales, pero también en cierto modo legales, ¿no? Porque uno tiene que tener escolarizado a sus hijos, es que lo tienes que hacer, no queda más remedio, ¿no? De cualquier manera también es cierto que muchos colegios pues están tomando medidas para conseguir ese distanciamiento, ¿no?, entre los niños. De cualquier manera, una interesante reflexión, también un interesante desarrollo de lo que son estas neuronas espejo. Jennifer Martínez, muchas gracias por atender a nuestra llamada, por contarnos esto tan interesante y las consecuencias que tiene en el aprendizaje estas neuronas espejo. Hasta la próxima. Hasta luego. En la Clínica de Psicología Nerim, como establecimiento sanitario, continuamos ofreciéndote nuestros servicios de psicología, neuropsicología, logopedia y terapia ocupacional de manera online. Y desde el 4 de mayo de 2020 volvemos a ofrecer las terapias psicológicas de forma presencial desde nuestra clínica situada en la calle Trueno número 3 de Colmenar Viejo, cumpliendo todas las precauciones y las indicaciones de las autoridades sanitarias en materia de seguridad e higiene. Muy pronto también reanudaremos el resto de terapias y nuestros servicios de asistencia domiciliaria. Más información en www.nerim.es.